Ok. Sí, certo. Pues yo soy Campio Vanetti, eh, soy profesor asociado del recinto de ciencias médicas, en la parte de segmento anterior y cataratas. De la bienvenida oficial. Pues tenemos que saber algunas cosas, ¿verdad? Primero, ¿y cómo es que eran las cataratas, verdad? Hace 70 años. Tal vez este video lo han visto. Se usaban una cuchilla, unos estiletes que no eran muy filosos, parecían un cuchillo de cocina. Prácticamente sacaban toda la catarata. Hay algún tipo de capsulotomía lo que hacen, como pueden ver. Es una cirugía prácticamente lo que llamamos hoy en día extracapsular. Se tomaban unos puntos de sutura, pues, bastante grandes, bastante gruesos, y en ese momento, ya 70 años atrás, se ponía un tipo de lente, una lentilla, eso en algunos momentos de cristal, luego pasaron a ser de plástico. Todos los cambios que pasaron en los últimos años. Y funcionaba de lo más bien por un tiempo hasta que la córnea se decompensaba y se dañaba. Por lo menos tenía unos años de buena vista. Un poco de anatomía de la catarata. Es una estructura biconvexa, transparente, y la idea de ella es que mantenga la claridad, que refracte la luz y acomode. El proceso de acomodación no tiene vasos sanguíneos ni tiene nervios. Está posterior al iris y está anterior al vítreo. Yo espero que esa parte por lo menos la tengan claro, ¿verdad? Y está suspendida por las células de zinc. Como pues, en la anatomía, realmente lo que hablamos anteriormente, está refracta la luz. Tiene un índice de refracción de 1.4, 1.36. Normalmente contribuye como 15 a 20 dioptrías del poder refractivo del ojo. El ojo tiene 60 dioptrías aproximadamente, así que una tercera parte viene del lente. Es un lente que crece y se engorda, como pueden ver. Es un lente pequeño, va de 6 milímetros a 9 milímetros en la adultez. Y es un lente que también se engruesa y coge peso. ¿Qué pasa con la edad? En la edad toma un poco más de curvatura y aumenta su poder refractivo y disminuye el índice de refracción. Y esto es porque aumenta la cantidad de proteínas insolubles, y entonces esto realmente al aumentar la curvatura y aumentar su poder refractivo, pues causa miopía o puede causar hipermetropía también. Vamos a hablar de la cápsula rápidamente. Yo no, ¿me pueden refrescar, por favor, los que ya han estado en el curso básico, pero ¿verdad? Todo. Ya se habló de anatomía, se habló de fisiología del lente. Sí, doctor, se dio ya una conferencia. Ok, pues entonces mejor todavía. Pues entonces voy rápidamente, ¿verdad? El punto de la cápsula, ¿verdad? Porque es importante para la cirugía. Y es que anterior es gruesa y posterior es bien finita, como pueden ver. Posterior en el mismo centro es 4 micras. Y ahí justamente donde nosotros muchas veces estamos trabajando y muchas veces estamos en lo que se llama polishing de la cápsula, ¿verdad? Así que pues por eso es tan débil y por eso es tan importante mantener la integridad de la cirugía. Eh, com- Recuerden que el epitelio realmente está en el lado anterior de la cápsula y va migrando, y el epitelio es activo metabólicamente. Yo no voy a hablar de la bioquímica un sábado en la mañana de esto, voy a hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? Si es que ya no he perdido a nadie en los primeros 3 minutos. Hablar un poco de la embriología, pues realmente es un poco importante para saber qué está pasando con el lente. Y realmente se forman nuevas células que se van estirando hacia el ecuador, y
estos núcleos se van disolviendo y se van disolviendo realmente mientras se está creando la lentilla. Ahí yo le voy a enseñar un video que es mucho más fácil. Se pierden se pierden los núcleos, pero entonces se van acumulando y se forman las fibras, realmente las fibras que luego vemos, que se forman las suturas en el lente. Y hay una sutura anterior y una sutura posterior, ¿verdad? Es la Y o la Y que podemos ver en el lente, que siempre hablamos. Rápidamente de bioquímica, por encima, el 33%, una tercera parte del lente son proteínas. Y la mayoría de estas proteínas son cristalinas. Y hay solubles y hay insolubles en agua. Y entonces están los dos grupos que siempre hablan, los grupos alfa y los grupos beta. Hay en los solubles en agua, yo no voy a hablar de bioquímica, entiendo yo que ya pasaron por esto, pero el punto es que sepan que las cantidades de proteínas insolubles en agua aumenta con la edad y esto causa que el lente se ponga amarillo, luego marrón y luego pues entonces tenemos las cataratas luminescentes. ¿Qué pasa con la cantidad de proteínas con la edad? Pues normalmente disminuye la cantidad de proteínas con la edad y esto va causando cataratas. Así que del 80% pasa prácticamente a la mitad de la cantidad y de la mitad de la cantidad de proteínas en el lente y causa opacidades del lente. Y entonces podemos ver cristalinas, las proteínas se pueden encontrar en el humor acuoso. Es metabólicamente activo, tiene que ser metabólicamente activo para mantener su transparencia. En el momento que pierde esto, pues pierde su transparencia. ¿De dónde saca su producto para metabolismo? Pues prácticamente del humor acuoso, donde viene el azúcar. Y tiene glicólisis anaeróbica, tiene lo que se llama el monofosfato, el shunt, no sé cómo se dice en español, exos monophosphate, y también tiene un sorbitol pathway. El sorbitol tiene que ver especialmente cuando los pacientes diabéticos le aumenta mucho la glucosa sanguínea, que están en estado hiperglicémico, pues esto se afecta, se activa el paso de sorbitol y aquí viene parte de lo que está pasando en las cataratas diabéticas. Obviamente no voy a hablar de este slide, que está puesto para referencia. En el lente no es dependiente de oxígeno, pero si le quitamos la glucosa, se opacifica rápidamente. Tiene que ver con radicales libres, tiene que ver, hay muchísimos estudios sobre radicales libres y cataratas, que no voy a entrar en eso también. Siempre tiene que haber un control de electrolitos y de movimiento de agua para mantener la transparencia. Realmente lo que quiere un lente saludable es un lente transparente. Un lente saludable es un lente que se mueve, se acomoda. No quiere decir que después de los 40 años perdamos un poco de acomodación y no sea saludable. Después que sea transparente, ¿verdad? Después que sea transparente podamos corregir la visión con unos espejuelos o algún tipo de corrección. Es un lente saludable. Como tiene unos contenidos de sodio y potasio y tiene una bomba de sodio y potasio para mantenerlo a un nivel de deshidratación controlado. Si aumenta el calcio, pues disminuye el metabolismo de glucosa y pues se forma también un proceso que causa catarata, pérdida de transparencia. Como pueden ver, hay una hipótesis de las bombas que están funcionando para mantener el metabolismo del lente. Anterior prácticamente es todo lo que está pasando. Posterior hay algo mínimo realmente del metabolismo, así que del vitrio no hace mucha diferencia, sino es más del acuoso. Entonces, hablando un poco de fisiología, ¿verdad? Lo que era el concepto de acomodación, y es que la acomodación es que el lente se acomoda la imagen
de lejos a cerca. Cambia la forma, cambia el grueso del lente para poder ver de cerca o ver de lejos. Y esto pasa por la contracción del músculo ciliar o relajación del músculo ciliar. Generalmente en la niñez, definitivamente, es cuando más maleable es el lente. Por eso es que los niños pueden acomodar dioptrías y dioptrías, pueden ver y pueden a veces tener una refracción significativa y aún así poder ver bien. Especialmente lo podemos ver en los hiperopes, ¿verdad? Los niños hiperopes. Y entonces está la teoría de von Helmholtz. En algún momento dado lo van a escuchar. Arching, which take place in both the natural crystalline lens and in today's accommodated intraocular lenses. Arching, which take place in both. Pues prácticamente la teoría, hay muchas veces en estos meetings, la gente se pelea y se forman problemas hablando de acomodación, ¿verdad? Un buen tema para pelear. Así que, pero lo más conocido, ¿verdad? Es la teoría de von Helmholtz. Prácticamente lo que dice esto es que el músculo ciliar se contrae. Al contraerse, como es un músculo radial, ¿verdad? Al contraerse, disminuye la tensión de las zónulas. Y esto causa que la bolsa, el bag, esté más suelto. Y al soltarse un poquito, esto causa entonces que el lente se engruese. Al engrosarse el lente, pues causa un poco más de poder positivo en el lente, lo cual hace que uno pueda acomodar y ver más de cerca. Para ver de cerca necesitamos un lente más positivo, como si fuera una lupa. La acomodación se estimula por la distancia y el tamaño del objeto. También la aberración cromática y el tono el cambio del tono del músculo ciliar también causa acomodación. Y esto está mediado por las fibras parasimpatéticas del nervio tercero. Así que conocemos, ¿verdad? Lo clásico cuando perdemos acomodación, que es la presbicia. La embriología, es bien interesante la embriología, pero yo tenía muchos slides sobre esto, pero conseguí un pequeño video de la academia que se lo voy a poner, que se explica solo. At approximately 25 days gestation, two lateral vaginations called the optic vesicles form from the forebrain or diencephalon on either side of the head. As the optic vesicle enlarges, it becomes closely opposed to the surface ectoderm, a single layer of cuboidal cells. The ectoderm cells that overlie the optic vesicle become columnar at approximately 27 days of gestation. This area of thickened cells is called the lens placoid. The lens pit appears at 29 days of gestation as an indentation or infolding of the lens placoid. The lens pit deepens and invaginates to form the lens vesicle. Lens vesicle formation begins at 30 days gestation and is a continuation of the lens pit invagination. The stalk of cells connecting it to the surface ectoderm degenerates by programmed cell death, also called apoptosis, separating the lens cells from the surface ectoderm. The resultant sphere is a single layer of cuboidal cells encased in a basement membrane and is called the lens vesicle. Lens vesicle formation is complete at 33 days of gestation. At approximately 35 days gestation, the cells in the posterior layer of the lens vesicle stop dividing and begin to elongate. At approximately 40 days of gestation, the lumen of the lens vesicle is obliterated. The elongated cells are called the primary lens fibers and make up the embryonic nucleus that will ultimately occupy the central area of the adult lens. The epithelial cells near the lens equator elongate to form secondary lens fibers. New lens fibers are continually formed, layer upon layer, and as they detach from the capsule, they lose their nucleus and membrane-bound organelle. The secondary lens fibers form between 2 and 8 months of gestation and make up the fetal nucleus. Realmente eso elimina la necesidad de yo explicar algo que no soy muy bueno explicando.
Y luego en la embriología, ¿verdad? Se forma lo que es la túnica vasculosa del lente y es una estructura vascular que se forma alrededor del lente y se nutre de la arteria hialoidea. Luego de esto, poco a poco se va desapareciendo esta túnica, esta vascularización del lente antes del nacimiento. Pero a veces se queda algo y podemos ver algunas líneas, algunas semimembranas, pseudomembranas en la pupila y está lo llamado el Mittendorf dot, que es un remanente de la arteria hialoidea, se puede ver detrás del lente como un rabo, un pequeño rabito del lente. Realmente no tiene ningún significado clínico, no molesta, sencillamente algo que se ve interesante, es raro verlo. Voy a hablar un poco de epidemiología, porque tenemos, los americanos les encanta, y ahora con la pandemia pues está más de moda la epidemiología, y la Organización Mundial de la Salud lo pone como es la causa principal de pérdida de visión reversible, y hay más de 17, 20 millones con cataratas, las personas ciegas por algo que se puede resolver rápidamente, y en Estados Unidos 20 millones de americanos padecen de catarata y en Puerto Rico más o menos un cuarto de millón. En el 2000 se hicieron 1.6 cirugías, según Medicare, que es el plan principal de las personas de edad avanzada en Estados Unidos, y ya se triplicó hace 2 años, así que se hacen aproximadamente 5 millones de cirugías al año de catarata. Y el tratamiento es el único tratamiento de cirugía, el único tratamiento final de catarata, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de lo que podemos hacer en el camino, pero ahí se usan billones y billones de dólares al año del gobierno federal para poder pagar por esta cirugía. La catarata pues, puede tener anormalidades congénitas, por ejemplo, afaquia, que no tenga el lente. Es extremadamente raro que alguien nazca sin el lente, ¿verdad? Tenemos que ir unas laminillas atrás para que no se forme un lente. Lo que tiene que pasar, en qué momento se tiene que pasar en el desarrollo embrional para que no se desarrolle un lente. Pero es muy raro. Lo otro que podemos ver de nacimiento es el lenticono, que es un lente con forma de cono. Puede verse anterior, y siempre preguntan si es anterior, puede estar asociado al síndrome de Alport. Sí, es muy raro anterior y generalmente es bilateral, pero cuando es posterior es mucho más común y usualmente unilateral, pero también lo podemos ver bilateral. Lentiglobo, lo dice, ¿verdad? Es un lente como un globo, un lente redondo, grueso. Lo van a ver en algún momento dado de su vida, pero nada común. Hablamos del punto de Mittendorf. También podemos tener colobomas del lente, que es un defecto en el lente, como pueden ver abajo a la derecha. Puede estar o no asociado a un coloboma de iris o de uvea. Podemos tener microesferofaquia, microesferofaquia, lo que está diciendo. Faquia quiere decir lente, así que es como una esfera pequeña, y es un lente pequeño y esférico que causa mucha miopía, y como el tipo de lente realmente puede causar bloqueos pupilares. En estos pacientes no se usan mióticos por esa razón, pero realmente es muy raro que vayamos a ver esto muchas veces en la vida. Entonces también tenemos pacientes con aniridia, que es poco común, y obviamente para los boards y todo le preguntan a qué está relacionada la aniridia, ¿verdad? Y siempre hablan de hacer estudios para descartar un tumor de Wills o que se llama un Wagner. También quiero que esté claro, con cataratas congénitas, congénita quiere decir en el nacimiento, o sea, si el paciente le da a los 6 meses catarata, eso no es una catarata congénita, eso es una catarata infantil. Y es bien raro tener cataratas congénitas, pero se da de cada 2.000 nacimientos, uno aproximadamente. Hay tipos de cataratas, están las lamelares o las zonulares, que se ven que son hereditarias o pueden ser tóxicas. Podemos tener cataratas polares, generalmente se ve anterior polar, y podemos tener suturales, ¿verdad? Las Y, las Y, podemos tener ese tipo de cataratas cuando son congénitas.
Hay diferentes cataratas ceruleanas, que es una catarata bella, se ve bien bonita en foto, esa no es la mejor foto, pero podemos tener cataratas nucleares, capsulares, membranosas, pacientes de rubela pueden tener cataratas congénitas. Ya, pero ya en los adultos, que es lo que generalmente vemos en la clínica, ¿verdad? Esta es la más común en la nuclear. También tenemos posterior subcapsular, tenemos las maduras y tenemos las corticales, la corteza, ustedes ven las corticales que se ven estas marcas radiales en el lente y a la larga realmente eso se va disolviendo y se va disolviendo y esa es la que causa realmente la catarata hipermadura, la catarata morganiana, que lo que tiene es toda la corteza, la cortical, como lo dice, ¿verdad? Es un problema de la corteza se disuelve y el lente queda flotando en esa área. Y entonces esto causa las cataratas intumescentes, que prácticamente es una catarata gorda, una catarata que se disolvió la corteza. También tenemos cataratas por droga, por ejemplo, la más común, que siempre pensamos, ¿verdad? Por esteroides, ya sean esteroides tópicos o esteroides sistémicos que causan catarata. Tenemos la fenotiazina, los mióticos, ¿verdad? Los mióticos pues estaban bien de moda cuando se usaba la pilocarpina para problemas de glaucoma, pero en el último mes en los Estados Unidos pues se aprobó nuevamente una pilocarpina al 1.25 que se llama Vuity, que es una gota para la presbicia. Así que vamos a tener nuevamente más cataratas y más problemas con mióticos en teoría, aunque no se usa tanto ni tan fuerte como en el pasado, pero se van a estar usando. También tenemos la miodarona, que causa una catarata estrellada anterior, las estatinas, que se usa muchísimo, ¿verdad? El problema cardíaco, pues también causan catarata. Trauma, obviamente, causa catarata y también tenemos cataratas metabólicas, siendo la más común, diabética. Trauma causa lo que se llama, podemos tener un trauma por contusión, ¿verdad? No solamente un trauma abierto. Y esto puede causar lo que se llama el anillo de Bosch's ring, que es un pigmento que se ve en la cápsula. Realmente esto es insignificante. Esto es algo que lo vemos nosotros los oftalmólogos. Si usted se lo menciona al paciente, el paciente va a seguir mencionándolo toda la vida. Realmente no sabe ni de qué está hablando, no le molesta, pero los pacientes recuerdan si tienen algo. También tenemos cataratas por radiación, tenemos cataratas por daño, radiación por daños químicos. Si tenemos un cuerpo extraño intraocular podemos tener, ¿verdad? Tenemos por trauma, podemos tener dislocación del lente, podemos tener la catarata por una contusión, perdona que voy para atrás, causa una catarata como estrellada inicialmente y luego se forma otra catarata. Y también, obviamente, en traumas penetrantes, pues se puede ver también catarata. Podemos tener también por metalosis, ¿verdad? Y por daño eléctrico, os digo, por un trauma eléctrico, un shock. Y viendo para las metabólicas que mencioné, diabetes normalmente causa cataratas posterior subcapsular o de cualquier tipo. La diabetes puede causar cualquier cosa. Están las cataratas de galactosemia, que es la gota de aceite, oil droplet. Eso, eso casi siempre lo preguntan, ¿verdad? Si tiene oil droplet, pues uno tiene que estar pensando en galactosemia. En pacientes con hipocalcemia causan unas cataratas de puntos corticales y anterior y posterior. Por eso es que hablé anteriormente, mencioné lo del calcio en el metabolismo del lente, ¿verdad? También tenemos la enfermedad de Wilson, el anillo de Kaiser-Fleischer, la catarata como sunflower, que eso es el girasol. Lo preguntan y preguntan siempre la enzima que está defectuosa en esto. En todos los boards o exámenes. Y también tenemos los pacientes de distrofia miotónica que le causa un Christmas o una catarata de tipo Navidad. También lo preguntan. Este slide muchas veces algo van a preguntar de esto siempre que hay algún examen o un board. También podemos tener pacientes pacientes de uveitis. Lo más común pacientes de uveitis es una posterior subcapsular. Pero la mayoría de los pacientes de uveitis que se operan de catarata, casi siempre el problema es más en la pupila.
Muchas veces no es una catarata muy avanzada, sencillamente es que tienen sinequias posteriores o una membrana pupilar, que es lo que le causa, pero también asociado a una catarata. La cirugía en pacientes de Uveítis muchas veces es más difícil abrir la pupila que sacar la catarata en sí, por lo menos en mi caso. También podemos tener por tratamientos oculares, como ya sea gotas, como hablamos de pilocarpina, y también tenemos las esteroides. Y también por cirugía, ¿verdad? Cada vez que hacen una cirugía de retina y una pars plana, muchas veces pues va a causar cataratas en casi todos los pacientes, o cirugía de córnea o cirugía de glaucoma puede causarlo. Está lo que se llama la pseudoexfoliación, que es una enfermedad sistémica, que podemos ver, hablaremos de eso más tarde. Enfermedades de la piel, como atopia, causan unas cataratas anterior subcapsulares. Y también tenemos las cataratas facoantigénicas, que es también lo que conocemos como facoanafilácticas, por uveitis. Podemos tener cataratas por isquemia, pacientes, por ejemplo, pacientes que tienen un problema de carótida. Uno ve un paciente de carótida que tiene un síndrome, generalmente podemos ver cambios en la retina, podemos ver neovascularización, ya sea en la retina o en el iris, y catarata, y si es algo unilateral, pues uno tiene que pensar que hay isquemia en esa área, ¿verdad? Y entonces pues, hacer los estudios correspondientes, o sea que una catarata puede ser la presentación de un problema serio que en teoría puede llevar a la muerte, pero podemos resolverlo, así que con una sencilla catarata. También podemos tener degeneraciones oculares que causan catarata, o están asociadas, por ejemplo, a retinitis pigmentosa, cuando tenemos atrofia esencial del iris, o si tenemos hipotonía, esto causa catarata. También podemos tener catarata que cause glaucoma, como la facolítica, la partícula del lente, la facomórfico y la confequen. Todo esto, imagino, si no lo han hablado en el curso básico, lo van a hablar en la parte de glaucoma, especialmente. Vamos a hablar un poquito rápidamente de lo que son los estudios de epidemiología. Está lo que se llama el AREDS. Los clásicos son en el Beaver Dam. Esto es, entiendo yo que esto es en Nevada. Baltimore Study, hay un estudio longitudinal de catarata, y el estudio de Barbados. Son los clásicos de catarata. El AREDS prácticamente dice que las cataratas son más comunes en mujeres que no sean blancas fumadoras y que tengan drusen, y menos común en las personas más educadas. Increíblemente dice que si tiene diabetes es menos común, y si usan esteroides no esteroidales, pues tienen menos catarata. Por eso en algún momento dado de la historia dijeron que usaran no esteroidales para evitar catarata. Obviamente eso no tiene ningún uso. El AREDS también dice que tienes más catarata en las personas que tienen los ojos más oscuros, que son gruesos, que son obesos, y que están mucho en la luz, o sea, en el sol. Y es menos común mientras son con más estudios. Así que ustedes que están estudiando y ya llegando a los 30 años o pasando los 30 años y sigan estudiando, pues en teoría van a tener menos catarata. El estudio de Beaver Dam dice que las personas de más de 74 años tenían mucha catarata. O sea, en otras palabras, algo de los viejos. Y dice que lo más común pues, son cataratas nucleares, y seguidas por las corticales y luego posterior subcapsular. Este estudio de Baltimore dice que es la causa principal de pérdida de visión más de los 40 años, que realmente sería un error de reflexión, pero lo dice, y dice que a los afroamericanos, o sea, a los negros, le da más catarata. El estudio longitudinal de catarata dice que tienes más catarata si tienes más edad. En este caso, que si eres blanco, asumo que hicieron el estudio en un sitio donde hay mucho blanco, tienes más catarata si tienes pobre educación, increíblemente si tienes tratamiento de gota, si fumas, y si usas espejuelos, pues vas a tener más catarata. Son cosas realmente no hacen mucho sentido, pero eso fue lo que dio el estudio. Dice que las cataratas avanzan según la edad, prácticamente, lo que sabemos. Entonces el estudio de Barbados, aquí pues obviamente en Barbados es una isla en el Caribe, que es de prácticamente de negro, y la raza negra, pues este estudio pues, está basado más en la raza negra, y lo que va a decir es que las personas de más
de raza negra pues tienen más cataratas y las mujeres tienen más cataratas. Y dice que las personas más gruesitas, las gordas, perdón, las personas obesas tienen más cataratas. Todos prácticamente dicen las mujeres fumadoras que estudian menos son las que más cataratas le va a dar. Así que factores de riesgo en todos los estudios dicen que son los negros, excepto en uno, que dicen que son los blancos, dicen que son las mujeres, los menos que estudian. Pero la realidad, ¿qué importa? La realidad es que a todo el mundo le va a dar catarata tarde o temprano y el factor de riesgo principal es la edad.